que clamaron a Jesús por compasión. Sin tocarlos, simplemente les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y mientras iban, fueron limpiados. La sanidad llegó no al momento de la oración, sino en el camino de la obediencia. Esto me enseña que a veces la sanidad es un proceso, no un evento instantáneo. Quizás deba seguir tomando mis medicamentos, asistiendo a terapias o manteniendo hábitos saludables, confiando en que en este camino de obediencia tu poder sanador está obrando. Pienso en Bartimeo, el ciego que al oír que Jesús pasaba, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque muchos intentaron silenciarlo, él gritaba con más fuerza, determinado a no perder su oportunidad. Cuando finalmente estuvo frente a Jesús y escuchó la pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?», su respuesta fue clara y directa: «Maestro, que recobre la vista». No divagó, no se complicó. Expresó su necesidad específica con fe y sencillez. Recuerdo la poderosa escena de Lázaro, quien llevaba 4 días en el sepulcro, cuando Jesús llegó a Betania. Frente a la tumba, Jesús clamó con voz fuerte: «Lázaro, ven fuera». Y aquel que estaba muerto salió, atado todavía con las vendas sepulcrales. Este milagro me recuerda que no hay situación demasiado grave, demasiado crónica o demasiado terminal para tu poder. Si pudiste resucitar a un muerto de 4 días, ciertamente puedes sanar mi condición, por imposible que parezca a los ojos humanos. Te pido, Señor, sanidad integral para mi ser. No solo la restauración física que tanto anhelo, sino también la sanación de las heridas emocionales que quizás han contribuido a mi enfermedad, de los patrones de pensamiento negativos que afectan mi bienestar, de las relaciones dañadas que drenan mi energía. Sáname por completo, Señor, para que pueda servirte con todas mis fuerzas y vivir la vida abundante que prometiste. Tu palabra me enseña en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En este camino de enfermedad y recuperación, no quiero apoyarme en mi entendimiento limitado, sino confiar plenamente en tu sabiduría. Dame discernimiento para tomar las decisiones correctas. De Praescriptione Haereticorum menciona el incidente como un hecho histórico conocido, no como leyenda o rumor. Otros testimonios históricos incluyen los escritos de Jerónimo, Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia, e Ireneo de Lyon. Aunque varían en detalles, todas estas fuentes concuerdan en los elementos esenciales. Juan fue sometido a la tortura en aceite hirviendo durante el reinado de Domiciano y sobrevivió milagrosamente ileso. Evidencias arqueológicas corroboran aspectos de esta narrativa. Excavaciones en la región de la Puerta Latina en Roma han revelado restos de estructuras romanas del primer siglo compatibles con un sitio de ejecución pública. La propia iglesia de San Giovanni in Oleo, reconstruida varias veces desde el período medieval, marca el lugar tradicional del milagro. Estudiosos modernos señalan que, si bien no podemos verificar el milagro con métodos históricos contemporáneos, la consistencia y la antigüedad de los relatos, combinadas con la ausencia de refutaciones históricas significativas, sugieren una base histórica sólida. Es notable que incluso los críticos paganos del cristianismo primitivo, quienes a menudo ridiculizaban otros milagros cristianos, raramente mencionaban el episodio de Juan en el aceite hirviendo para refutarlo. Esta ausencia de polémica puede indicar que el acontecimiento era ampliamente aceptado como algo que realmente ocurrió, aunque las explicaciones variaran. Para comprender plenamente el significado del milagro del aceite hirviendo, es esencial considerar el contexto más amplio de la persecución romana contra los cristianos en el primer siglo. A diferencia de la creencia popular, el Imperio Romano en general practicaba la tolerancia religiosa, permitiendo que los pueblos conquistados mantuvieran sus deidades y prácticas, siempre que también demostraran lealtad al emperador mediante el culto imperial.
El problema con los cristianos era su insistencia en el monoteísmo exclusivo, la creencia de que solo Jesús era Señor, no el emperador. Bajo Nerón, desde el año 54 hasta el año 68 después de Cristo, la persecución se había localizado principalmente en Roma, después del gran incendio que el emperador atribuyó convenientemente a los cristianos. Sin embargo, Domiciano institucionalizó la persecución, extendiéndola a todo el imperio como política oficial. Las formas de martirio variaban, desde las famosas exposiciones a las fieras salvajes en los anfiteatros hasta crucifixiones, decapitaciones y otras torturas. La inmersión en aceite o plomo hirviendo se reservaba para casos ejemplares, donde las autoridades deseaban una ejecución particularmente dolorosa y pública para desalentar a otros. El historiador romano Tácito, aunque no simpatizaba con los cristianos, describió con disgusto la crueldad de las persecuciones, señalando que muchos romanos comenzaron a sentir lástima por los cristianos. Registrado en el idioma original arameo, cita el Salmo 22, un salmo mesiánico que predijo en detalle el sufrimiento del Cristo. Pero no es una simple cita, es la expresión genuina de la angustia de Jesús al experimentar, por primera vez en la eternidad, la separación del Padre. El abandono que Jesús experimenta en este momento es de una profundidad inimaginable. Aquel que desde la eternidad estaba en perfecta comunión con el Padre, ahora experimenta el horror del aislamiento total. Como Pablo explicaría posteriormente, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5, 21. Es significativo que Jesús mantenga el tratamiento Dios mío, incluso en el momento del abandono. Su fe permanece inquebrantable, incluso cuando sus sentimientos experimentan la más profunda oscuridad. Esta es una lección poderosa para todos los que atraviesan valles de sombra en su caminar espiritual. El por qué de esta pregunta no indica falta de comprensión. Jesús sabía perfectamente el propósito de su sacrificio. Es más bien la expresión de la realidad brutal del momento. El Hijo eternamente amado, experimentando el peso total de la ira divina contra el pecado de la humanidad. Esta palabra nos permite vislumbrar el costo real de nuestra salvación. El abandono que Jesús experimenta es exactamente lo que nuestros pecados merecían. Él toma nuestro lugar, experimenta nuestra condenación, para que nunca necesitemos conocer la realidad de la separación eterna de Dios. El momento también revela la profundidad del amor divino. El Padre, que había declarado, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», ahora vuelve su rostro, no por falta de amor, sino precisamente por amor a la humanidad perdida. Es el momento en que la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. La oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas simboliza la naturaleza cósmica de este momento. No era solo una ejecución humana, era el momento en que las fuerzas espirituales del bien y del mal se enfrentaban en su batalla definitiva. La luz del mundo experimentaba las tinieblas para que nosotros pudiéramos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para aquellos que luchan con sentimientos de abandono y soledad, esta palabra trae consuelo paradójico. Jesús comprende perfectamente esta experiencia. Él descendió a las profundidades más oscuras del abandono para que nosotros nunca necesitáramos experimentarlo totalmente. El grito de desamparo también valida la expresión honesta de angustia espiritual. No necesitamos enmascarar nuestros momentos de oscuridad con falsa espiritualidad. Jesús nos muestra que podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestras luchas más profundas. Este momento marca el clímax del sufrimiento sustituto de Cristo. El cáliz que Él aceptó en Getsemaní ahora está siendo... Demonios que se ríen de tu voluntad, pero huyen cuando detectan tu disciplina, porque el ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, te alinea, te aclara, te fortalece. 3. La adoración. La adoración auténtica no necesita música, es una postura interna que dice, aunque no vea la respuesta, sé quién es mi Dios. Y esa convicción es mortal para las tinieblas, porque donde hay adoración, hay trono, y donde hay trono, el demonio no puede habitar. ¿Te sientes atacado? Adora. ¿Te sientes solo? Adora. ¿Te sientes confundido? Adora. Porque el enemigo no soporta un alma que adora en medio de la batalla. 4. La palabra. La Biblia no es un libro, es una espada viva.
Cada vez que la declaras, cortas raíces demoníacas. Cada promesa es una bala espiritual. Cada versículo, un decreto que cambia atmósferas. Si estás luchando con temor, lee y proclama el Salmo 91. Si sientes presión mental, declara Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra no es teoría, es artillería. 5. Los sueños proféticos. Tus sueños no son cosas raras, son mapas de guerra. Dios habla de noche lo que necesitas entender de día. Muchos ataques comienzan en lo invisible. Y si no anotas, si no oras por lo que sueñas, estarás peleando a ciegas. Empieza a tomar nota. Busca patrones, escucha el tono del cielo, porque Dios te está entrenando como centinela. 6. La oración en el espíritu. Hay batallas que tu mente no puede procesar, pero tu espíritu sí. Y por eso, la oración en lenguas es dinamita pura. Cuando oras en el espíritu, te edificas por dentro. El enemigo no entiende el código. El cielo se alinea con tus palabras sin filtros carnales. Si ya tienes ese don, úsalo. Si aún no, pídeselo a Dios con hambre real. 7. La obediencia radical. Esta es la más subestimada, pero la más temida por el infierno. Porque cada vez que obedeces, aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca ilógico, el infierno retrocede. Dios no necesita perfección, necesita soldados que digan, aquí estoy, heme aquí, úsame. Y cuando tú dices sí con sinceridad, los cielos se abren y los demonios huyen. No necesitas buscar una nueva unción. La gloria que esperas se activa con lo que ya tienes, pero tienes que usarlo con constancia, con determinación, con fe agresiva. Y prepárate, porque ahora vas a descubrir qué ocurre en el espíritu cuando un elegido realmente mata al demonio. No se trata solo de liberación personal, se trata de conquistar territorio. Y lo que vi desde el cielo comerán a los que mueran en el campo. Esta profecía no solo condenó a Acab y Jezabel a un fin violento, sino que también decretó el fin de su dinastía. La severidad de esta sentencia refleja la gravedad de los pecados de Acab a los ojos de Dios. Su apostasía, idolatría e injusticia no solo corrompieron su propia alma, sino que amenazaron con llevar a todo el reino a la ruina espiritual y moral. Curiosamente, la historia de Acab tiene un giro inesperado. Después de escuchar la condena de Elías, Acab demostró un grado de arrepentimiento. En 1 Reyes 21, 27 a 29, leemos: Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó. Dormía en cilicio y andaba humildemente. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías, el tisbita. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por haberlo hecho, no traeré esta desdicha durante su reinado, sino durante el reinado de su hijo. Este momento de humildad de Acab muestra que incluso el más perverso de los reyes todavía tenía la capacidad de responder a la reprensión divina. Sin embargo, es importante notar que, aunque Dios pospuso parte del juicio debido a este arrepentimiento, las consecuencias de las acciones de Acab aún vendrían sobre su casa y su reino. Esto nos recuerda que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y nuestras acciones tienen consecuencias reales y duraderas. El arrepentimiento de Acab, aunque genuino en ese momento, resultó ser superficial y de corta duración, ya que pronto volvió a sus caminos pecaminosos. El reinado de Acab terminó como había vivido, en rebelión contra Dios. Su muerte, narrada en 1 Reyes 22, ocurrió durante una batalla contra los sirios. A pesar de haberse disfrazado para evitar ser un objetivo, una flecha disparada al azar lo alcanzó entre las juntas de su armadura. Acab murió lentamente en su carro de guerra, con su sangre escurriendo hacia el fondo del carro. Cuando el carro fue lavado en un tanque en Samaria, los perros lamieron su sangre, cumpliendo parcialmente la profecía de Elías. La muerte ingloria de Acab sirve como un recordatorio sombrío del destino que espera a aquellos que persisten en oponerse a Dios. Su reinado dejó un legado de apostasía e injusticia que continuaría afectando a Israel por generaciones. La influencia corrupta de Acab y Jezabel se extendió más allá de sus vidas, con su hija Atalía posteriormente trayendo idolatría y caos al reino de Judá. La historia de Acab nos enseña sobre los peligros de permitir influencias corruptas en nuestras vidas,
la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso ante la oposición, y las consecuencias devastadoras que el liderazgo impío puede tener sobre toda una nación. El tercer rey en nuestra lista de infamia es Manasés, rey de Judá, cuya maldad sorprendió incluso a los estándares de una época marcada. En sus lugares de trabajo, en sus estudios, en sus ministerios, que tu favor los preceda y tu gloria los cubra como un manto. Con corazón pastoral, intercedo por aquellos que atraviesan valles de sombra, los que enfrentan enfermedades, que tu poder sanador los toque, los que luchan con depresión, que tu alegría los levante, los que cargan preocupaciones financieras, que tu provisión los alcance. Como el sol que derrite la niebla matutina, que tu presencia disipe toda oscuridad en sus vidas. Tú conoces cada necesidad específica, cada anhelo no expresado, cada oración silenciosa. Padre de misericordia, también te presento a aquellos que aún no te conocen. Que este día sea un día de encuentro con tu amor transformador. Abre sus ojos espirituales para ver tu verdad, sus oídos para escuchar tu voz, sus corazones para recibir tu salvación. Como el rocío que cae suavemente sobre la tierra seca, que tu gracia los alcance en formas inesperadas y maravillosas. Que cada persona en mi círculo de influencia experimente de manera tangible tu bondad y tu poder restaurador. Eterno Padre, en esta hora me postro ante ti, buscando alinear mi vida con tu propósito divino. Como una flecha en manos del arquero, deseo ser lanzado con precisión hacia el blanco de tu perfecta voluntad. Reconozco que antes de formar el mundo, ya habías trazado un plan específico para mi vida, un propósito único que solo yo puedo cumplir en esta generación. Señor, dame claridad cristalina sobre mi llamado personal, que en medio del ruido y las distracciones de este mundo, pueda discernir con nitidez esa voz que me dice: este es tu lugar, esta es tu misión. Como el águila que distingue su presa desde las alturas, permíteme ver con claridad el camino que has trazado para mí. Que cada paso que dé hoy me acerque más al centro de tu voluntad perfecta. Revísteme de valentía sobrenatural para perseguir los sueños que has plantado en mi corazón. Cuando los obstáculos parezcan montañas insuperables, recuérdame que tú eres el que allana los caminos escabrosos. Como David ante Goliat, que pueda enfrentar los gigantes que se interponen entre mi llamado y yo, sabiendo que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Fortalece mis manos para la obra que me has encomendado. En este día, inspira sin necesidad de convencer. Atrae, naturalmente, aquello que está en sintonía con su vibración interna. Piensa en esas personas que entran en un lugar y de inmediato cambian el ambiente. No han dicho una sola palabra, pero algo en su postura transmite firmeza y tranquilidad. Eso no es casualidad, es campo magnético. Es la mente entrenada para emitir lo que desea recibir. El problema es que la mayoría vive en modo reactivo. La mente absorbe el miedo de los demás, el caos de las redes sociales, las urgencias impuestas desde afuera. Y entonces, sin notarlo, comienza a emitir la misma frecuencia. El resultado, una vida en desarmonía, donde todo parece ir en contra. La propuesta de Hill es todo lo contrario. Entrenar la mente para generar la frecuencia que quieres ver reflejada en tu realidad. Eso exige práctica, intención y repetición. Comienza con pequeños actos. Proteger tus pensamientos, filtrar tus palabras, alimentar imágenes mentales de éxito y, sobre todo, actuar con convicción incluso en medio de la duda. No puedes controlar todo lo que ocurre afuera, pero sí puedes controlar todo lo que construyes por dentro. Y eso es lo que va a determinar lo que atraes. Tu mente es un imán. Lo que atrae es solo un reflejo de lo que sostiene en silencio. Capítulo 5. ¿Cómo entrenar? Tu respuesta interna. La verdadera fuerza no está en controlar el mundo, sino en controlarse a uno mismo frente al mundo. Y eso comienza con una elección simple pero poderosa. En lugar de reaccionar, aprendes a responder. Reaccionar es automático.
Es cuando alguien te ataca verbalmente y respondes sin pensar. Es cuando algo sale mal en el trabajo y explotas por frustración. Es cuando la ansiedad te domina y te entregas al caos interno. Pero responder es diferente. Es cuando sientes todo eso y aún así eliges actuar con conciencia. Napoleon Hill enseñaba que el dominio de la mente es el paso esencial para cualquier tipo de conquista. Y ese dominio se construye con práctica diaria, como quien entrena un músculo. No basta con querer ser calmado. Hay que entrenar la mente para mantenerse en calma, incluso bajo presión. Comienza observando tus desencadenantes. ¿Qué situaciones te sacan de tu centro? ¿Un compañero de trabajo que siempre te provoca? ¿Discusiones familiares repetitivas? ¿El miedo al juicio cuando necesitas expresarte? Cada una de esas situaciones es una invitación disfrazada para entrenar tu respuesta interna. Imagina, por ejemplo, una reunión de trabajo en la que te critican de forma injusta. La reacción común sería contraatacar, levantar la voz o cerrarte emocionalmente. Pero una mente entrenada actúa de otra manera. Respira, escucha, reorganiza sus pensamientos. Y la explicación, que otras de repente se abren con suavidad, que algo que estabas esperando se acerca, que algo que pensabas seguro se desarma. Estos cambios repentinos no son caos, no son desorden. Es Dios reorganizando tu camino, es Él sacando lo que estorba y alineando lo que te servirá en la etapa que viene después del 29 de noviembre. También habrás notado que tu intuición está más fuerte, que lo que antes dudabas, ahora lo ves con claridad, que lo que antes te confundía, ahora lo sientes en un segundo. Esa sensibilidad no es casualidad, es afinación, es tu espíritu recibiendo información que tus ojos aún no ven. Es Dios hablándote de manera directa, precisa y silenciosa, y tú, elegido, lo estás entendiendo sin esfuerzo. Y mira cómo todo se conecta, justo cuando te alejaste de lo que te drenaba, justo cuando empezaste a soltar lo que te pesaba, comenzaron a aparecer señales de avance. Esto no es coincidencia, eso es propósito. Cuando el elegido entrega lo que no debe cargar, Dios le devuelve lo que sí merece recibir, y por eso ahora tu entorno se está moviendo de esta manera. No es azar, es sincronía divina. Presta atención, el cielo te está hablando en cosas pequeñas, en detalles que casi nadie vería, en movimientos que solo un elegido podría sentir, porque ya no se trata solo de lo que ocurre dentro de ti, se trata de lo que Dios está alineando a tu alrededor. Y esto, elegido, es apenas el comienzo de lo que estás a punto de ver. En estos días has sentido una sensación muy extraña, como si todo a tu alrededor estuviera a punto de cambiar. No sabes explicarlo. No puedes ponerle palabras, solo lo sientes, una presión suave en el ambiente, una energía distinta cuando caminas, una calma profunda que aparece sin razón. Esa sensación es real, es el cielo acercándose, es Dios dejándote saber que el cierre del 29 de noviembre no es un final, es un inicio. Hay momentos en los que has sentido que el tiempo se detiene, que algo te observa, que algo te guía, que algo dentro de ti dice, presta atención. Ese presentimiento fuerte no es ansiedad, es discernimiento. Los elegidos sienten las temporadas antes de que lleguen, perciben el movimiento antes de que ocurra, reconocen la señal antes de verla. Y tú estás percibiendo que algo grande se acerca, aunque no puedas explicarlo todavía. Has notado también que tu sensibilidad aumentó al punto de incomodarte. Lugares que antes tolerabas ahora te pesan, personas que antes ignorabas ahora te cargan, ambientes que antes no te afectaban ahora te agotan. Esto es porque Dios está afinando tu espíritu para el cambio que viene. No puedes avanzar hacia lo nuevo con la misma sensibilidad que tenías en lo viejo. Él está ajustando tu filtro espiritual para que identifiques lo que es para ti y lo que no. Y aún así, entre estas sensaciones tan intensas, hay algo más profundo ocurriendo. Estás tiempo que cualquier caricia. No es una estrategia, es una manera de expandir el alma hacia lo que podría ser. También hay sabiduría en el humor. La intimidad no necesita solemnidad constante. Reír juntos en medio de lo vulnerable es un acto de libertad. Una frase juguetona, un comentario espontáneo, disuelven la tensión y crean complicidad. Me encanta cuando hacemos locuras, qué divertido eres cuando te relajas. Esas pequeñas chispas hacen que el otro piense, con ella puedo ser yo mismo. Y esa sensación de autenticidad es lo que más enamora, porque libera. Recuerda esto.
El hombre puede vivir experiencias intensas, pero pocas veces se siente libre para reír, para equivocarse, para ser imperfecto. Cuando eso sucede contigo, no lo olvida. La próxima vez que algo salga torcido, ríe. Deja que la risa limpie el aire, que el error se vuelva humano. La tensión se disuelve y lo que queda es conexión. Marco Aurelio decía que la serenidad consiste en aceptar lo que ocurre sin perturbarse. Reír en la intimidad es aplicar esa serenidad, es entender que el vínculo vale más que la perfección. Todo esto muestra un principio. La mujer sabia no busca representar un papel, ni fingir, ni copiar un guión ajeno. Busca vivir el momento con presencia, con calma, con intención. Y eso, que parece simple, es lo que más marca. Porque la autenticidad, cuando se combina con deseo y serenidad, no se olvida jamás. Busca conectar, no desde la necesidad de aprobación, sino desde la conciencia. Valida lo que disfrutas, muestra el deseo sin culpa. Reconoce la masculinidad sana como reflejo de tu propia serenidad interior. Expresa confianza, proyecta futuro, lleva humor y complicidad a cada gesto. Así se crea una experiencia completa donde el hombre no solo siente placer, sino vínculo, admiración y pertenencia. Y cuando siente pertenencia, algo dentro de él se aquieta, como si por un instante dejara de competir con el mundo. Los cuerpos pueden parecerse, pero la energía que entregas y la forma en que lo haces sentirse son irrepetibles. Ahora, entra más profundo. Lo que transforma no son solo las frases, sino la energía que vibra detrás de ellas. Cuando hablas, tus palabras dejan huellas invisibles en la mente del otro. Piensa en esto. Todos conservamos recuerdos de momentos íntimos, pero no siempre son los detalles físicos los que permanecen. A veces es una palabra dicha con calma, una voz que transmite aceptación, una mirada que dice, estás a salvo aquí. El lenguaje es un ancla emocional, y si lo usas con inteligencia, puede convertirse